Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio. Amables oyentes de Educación al Día, muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Hasta ahora saludamos a todos nuestros oyentes quienes nos sintonizan desde las 7:30 de la noche todos los días de lunes a viernes. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y les doy la bienvenida a este espacio para la actualidad y la educación. Bienvenidos. Porque primero está la vida y la salud de nuestros estudiantes, familias, docentes, directivos docentes y administrativos. Decimos no a la alternancia, no a la presencialidad a partir de agosto. Invitamos a la comunidad educativa a respaldar la desobediencia civil. Seguiremos el trabajo desde las casas. Unidos vamos con FECODE. Iniciamos nuestro programa Educación al Día la noche de hoy con una lamentable noticia, y es que falleció Julio Roberto Gómez, presidente de la CGT, tras luchar varias semanas contra el COVID-19. El presidente de esta asociación entró desde el pasado 27 de diciembre a la clínica Cafán al norte de Bogotá por prevención. A través de Twitter, la Confederación General del Trabajo informó que falleció Julio Roberto Gómez, líder sindical de esta asociación de trabajadores, quien estuvo hospitalizado durante varias semanas tras dar positivo para el nuevo coronavirus. El fallecimiento de Julio Roberto Gómez se registró en horas de la madrugada del 26 de enero. Hay que resaltar que el líder entró a la clínica por prevención y, a pesar de que presentó mejoría en los últimos días, sufrió una recaída producto del cuadro clínico del COVID-19 sumado a la diabetes. Este líder sindical nació en 1951 en Cachipay, Cundinamarca, y trabajó por alrededor de 40 años en la CGT. El líder sindical lideró por parte de las centrales obreras las reuniones de la Mesa de Concertación de Políticas Laborales y Salariales, en donde se discutió el aumento del salario mínimo de los colombianos para el 2021. Además, fue uno de los gestores de la propuesta de aumento de 1.120.000 pesos en el salario mínimo para el año en curso. Como presidente de la CGT, Gómez participó del Comité de Paro Nacional, creado en 2019. Este comité, compuesto por las organizaciones sindicales y estudiantiles, fue la plataforma organizativa que convocó a las jornadas de protesta masivas de noviembre de este año en contra del presidente Iván Duque. A propósito de este tema, a esta hora nos acompaña el ejecutivo de FECODE, Omar Arango Jiménez. Omar, muy buenas noches y bienvenido a su programa Educación al Día. Sí, muchas gracias, Karina Andrea Arango Carbonó. Saludo cordial a usted y a todos los oyentes del programa Educación al Día, de la emisora www.educacionaldia.com.co, pero también de la cadena radial HSCH, que dirige el connotado periodista y comunicador Luis Guillermo Troya. También un saludo a los oyentes de Tropi Rumba y de Radio Farallones, las emisoras que dirige nuestro compañero en el Valle del Cauca, Luis Alfonso Salcedo. Tenemos que lamentar profundamente el fallecimiento del presidente de la CGT, Julio Roberto Gómez, un gran dirigente que de sus 70 años de edad, 40 fueron dedicados a la actividad sindical. En medio de las diferencias siempre en las mesas de negociaciones del salario mínimo, al fin salíamos unificados a la calle a movilizarnos, tal como lo hizo en los últimos años, con una postura muy importante frente a las políticas de arrasamiento de los derechos de los trabajadores por parte del gobierno. Recordaremos ese afán de lucha por la gente, por el pueblo colombiano de Julio Roberto Gómez, quien hacía unidad en el Comando Nacional de Paro, en el Comité Nacional Unitario, con representantes de la CUT, de la CTC y de los pensionados de FECODE. Siempre mantuvimos buenas relaciones con Julio Roberto Gómez. Paz en su tumba, y nuestras condolencias y solidaridad para su familia, para los dirigentes de la CGT y para todos los trabajadores afiliados a esta importante central obrera. Bueno, y debemos registrar también el fallecimiento de Holmes Trujillo, un gran representante del gobierno nacional, que precisamente es a quien tenemos que llamarle la atención para que entienda de que el pico de contagio está elevado, de que estamos en una situación muy difícil y que el sistema de salud, la red de salud pública hospitalaria está en dificultades
y no tiene la capacidad para atender una ola de contagio acelerada. Sea el momento para llamar la atención de que aquí puede morir cualquiera puede morir por contagio del COVID-19 y una de las instituciones, uno de los escenarios más propicios para este contagio con el COVID-19 es precisamente la escuela. Por eso llamamos a la responsabilidad al presidente de la República, a la señora ministra de Educación, a los secretarios de Educación, a algunos alcaldes, para que descarten la propuesta de convocar a la presencialidad de los niños, jóvenes, comunidad educativa, padres de familia, educadores, inclusive con comorbilidad y mayores de 60 años les están convocando para que asistan a las clases presenciales, a las actividades presenciales, a las instituciones educativas. Sea el momento para llamar al gobierno a que invierta más en la organización de la infraestructura de las instituciones educativas, de los protocolos de bioseguridad y garantice la preservación de la salud y la vida de los ciudadanos, de los colombianos. Estamos en riesgo, estamos en peligro, están muriendo alrededor de hoy, ayer murieron 374 personas y expresamos a esa familia nuestra voz de solidaridad y condolencia. Al magisterio le invitamos a cuidarse. Desde el Comité Ejecutivo de FECODE invitamos a los maestros a trabajar desde casa, a no asistir a las instituciones educativas donde no se cumplan los mínimos elementos de bioseguridad ni las medidas necesarias para preservar la salud y la vida. Siga usted, Karina Arango. Aprovechamos nuestra emisión del día de hoy para destacar y resaltar algunas de las intervenciones más destacadas de este líder sindical, Julio Roberto Gómez, quien falleció el día de hoy a causa del COVID-19. Escuchemos. Es una reforma laboral y lo queremos plantear con mucha claridad, porque establece, a la luz de los presuntos pisos de protección social, una afectación en torno a lo que son los derechos laborales. Por ello, la demanda de nulidad ante el Consejo de Estado, precisamente porque es una reforma laboral que tenía que ir previamente a la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. Es que el decreto en sí mismo es lo que plantea la posibilidad de que todo vaya a los BEPS, a los beneficios económicos permanentes. Y esto significaría a futuro que la gente, en vez de acceder a una pensión de jubilación, acceda a unos beneficios periódicos que son sencillamente ridículos. En el contenido del decreto, a lo largo y a lo ancho del mismo, se establecen condiciones para que a instancias de los BEPS, a instancias de ese trabajo por horas que hace que la gente no alcance los mínimos en materia de protección social, entonces se establecen que van a ser los beneficios económicos periódicos los que van a reemplazar el deber ser de las pensiones en Colombia. Lo institucionaliza todavía mucho más, porque es lo que ha dicho el señor ministro, que el trabajo por hora ya está autorizado y que de hecho rige en Colombia. Entonces es cuando nosotros decimos, bueno, si está así, ¿cuál era el afán de sacar el decreto 1174 precarizando las condiciones laborales de la gente? De tal manera que nosotros lo que queremos es una discusión transparente. La solución es, primero nosotros vamos a introducir la demanda de nulidad del decreto. En segundo lugar, en tono menor, pedirle al señor ministro del Trabajo que convoque la Comisión Permanente de Concertación, donde estamos sentados trabajadores, empresarios, gobierno. En la serenidad de la Comisión Permanente de Concertación analizamos estos puntos. Bueno, lo que hemos aprobado las centrales obreras es unas caravanas, una caravana nacional de protesta en todo el territorio colombiano. No vamos a sacar a la gente a la calle, no vamos a cometer la irresponsabilidad para que luego nos echen la culpa de un contagio colectivo en el tema del COVID-19. Entonces estamos convocando caravanas en vehículos, sean los automóviles, sean las motocicletas, las bicicletas, para decirle al gobierno nacional que estamos esperando que nombre una comisión para que analizamos el pliego de emergencia que presentamos el Comité Nacional de Paro en cabeza de las centrales obreras y las confederaciones de pensionados. Se dice que es reglamentario de la ley, del artículo 193 del Plan Nacional de Desarrollo del año anterior.
Entonces estamos dándonos los tiempos y el gobierno tiene en sus manos la posibilidad, abra un abanico de negociaciones también con el movimiento sindical, con las organizaciones sociales, para ver cómo encontramos salida. El señor ministro del Trabajo sí, y de hecho hemos sostenido reuniones con él, en donde está el meollo del asunto, en un pliego de emergencia que le fue presentado al presidente de la República, y el señor presidente de la República se reúne con todo el mundo. ¿Cuál es la dificultad para que sostenga una reunión con una comisión del Comité Nacional de Paro? Estamos diciendo caravanas a partir de las 10 de la mañana el próximo 7 de septiembre. Entonces, bueno, eso significa que es la expresión de la protesta de una manera muy responsable por parte del Comité, el Comité Nacional de Paro y de parte del Comando Nacional Unitario. Porque primero está la vida y la salud de nuestros estudiantes, familias, docentes, directivos docentes y administrativos, decimos no a la alternancia, no a la presencialidad a partir de agosto. Invitamos a la comunidad educativa a respaldar la desobediencia civil. Seguiremos el trabajo desde las casas. Unidos vamos con FECODE. Continuamos con más información aquí en nuestro programa Educación al Día, y la comunidad educativa se ha pronunciado en rechazo al regreso a clases de manera presencial. A continuación vamos a escuchar al presidente de FECODE, William Velandia, quien se refiere al inicio del año escolar en el país ante la insistencia del gobierno nacional en el modelo de alternancia y la falta de condiciones para el retorno a clases en medio de la emergencia actual por la pandemia. A su vez se pronuncian estudiantes y miembros de sindicatos, filiales, como también de la Asociación de Padres de Familia. Escuchemos. Desde FECODE hemos estado insistiendo en la necesidad de que se atiendan los conceptos de la comunidad científica, del personal de salud y sobre todo la situación del país. El 90.73% de los municipios están afectados por el contagio. Las UCI están saturadas. Nos toca trasladar incluso a los pacientes de una ciudad a otra. Cuarentena y toques de queda por doquier. Luego, no hay condiciones para volver al aula de manera presencial en estos momentos. Desde FECODE y la comunidad educativa hemos garantizado el derecho a la educación en forma responsable hoy desde la no presencialidad y seguiremos en ese ejercicio, pero demandamos del gobierno que se suspenda esa intención de la escuela de retorno con el modelo de alternancia. Primero, porque no hay condiciones. Segundo, porque los niveles de contagio, de víctimas, están disparados. Tercero, porque no es cierto que se hayan ido adecuando nuestras instituciones educativas. Hoy demandamos del gobierno que no se cometa el error del año pasado, que se atienda en estos tiempos donde garantizaremos la educación de manera no presencial para salvaguardar la vida, el acondicionamiento, la inversión en los recursos que deben propiciar esa escuela biosegura, esa escuela de la vida, que realmente a través de un diagnóstico, un proceso y una verificación se prepare esa escuela de la presencialidad que soñamos los maestros. Somos los más interesados en volver al aula de manera presencial, pero como lo hemos dicho, en donde no se afecte el derecho a la vida. Los maestros y maestras hemos puesto un gran número de víctimas producto de contagio, y así muchos colombianos y colombianas, lo cual lamentamos. Por eso sería responsable garantizar la educación no presencial, pero la exigencia para que se vayan preparando las instalaciones de nuestra institución educativa en la escuela de la presencialidad. Pedimos a los demás sectores se sumen a esta propuesta y, como lo hemos dicho, de manera responsable queremos garantizar que el ejercicio educativo hoy se dé en condiciones donde no se ponga en riesgo la vida y que cuando volvamos a la escuela de retorno se tengan todas las condiciones para seguir garantizando este derecho, no solo a la comunidad educativa, sino a millones y millones de colombianos y colombianas. Mis mejores deseos para todos y todas en el año 2021. Año en el que nos enfrentamos a grandes retos, teniendo en cuenta que Duque y su ministra de Educación continúan haciendo gala de su autoritarismo para imponer la presencialidad con alternancia sin importarles las condiciones de la pandemia. Esto
sumado a las condiciones de la red de salud, a las condiciones precarias de los trabajadores y al llamado que se está haciendo en las diferentes poblaciones a reactivar las cuarentenas y las restricciones por el comportamiento de la pandemia. Reiteramos al gobierno la exigencia de garantías para continuar con la modalidad virtual hasta que haya condiciones para garantizar la salud y la vida de toda la comunidad educativa. Queremos alternancia si no hay condiciones de salubridad y garantías de bioseguridad en los colegios y de infraestructura, porque pues en un salón en el que están de 3 o 4 metros cuadrados, en el que están acostumbrados a meter 40 chicos, un profesor, pues ya es absurdo pues respetar distanciamiento, que haya algo de normas de bioseguridad, que pues los colegios no cuentan con ello y el Estado tampoco nos los está brindando, solo está queriendo que los estudiantes y los profesores nos pongamos de carne de cañón en esta pandemia también. Por eso Internacional Nacional manifiesta su no rotundo al retorno gradual y progresivo de niñas y niños, no a la alternancia y obviamente haciendo un llamado a auxilio porque por nuestra labor somos una población vulnerable con un alto grado de riesgo de ser contaminados y eso nos tiene bastante preocupados, por eso nuestras peticiones al Gobierno Nacional. Las condiciones no están dadas para poder siquiera pensar ni en la alternancia y muchísimo menos en la presencialidad. La ministra, según su propia voz, nombró un grupo de expertos, pero seguramente están en Dinamarca, pero no en Cundinamarca. Y ese es un problema porque pues, no se entiende realmente qué es lo que quieren hacer con la educación y cómo pretenden hacer regresar a los niños a las escuelas y a los colegios. Porque primero está la vida y la salud de nuestros estudiantes, familias, docentes, directivos docentes y administrativos. Decimos no a la alternancia, no a la presencialidad a partir de agosto. Invitamos a la comunidad educativa a respaldar la desobediencia civil. Seguiremos el trabajo desde las casas. Unidos vamos con PECODE. Estamos de vuelta aquí en nuestro programa Educación al Día y a propósito de la vacunación contra el COVID-19, en la más reciente sesión del Congreso realizada el día de hoy sobre vigilancia y seguimiento a la vacunación, vamos a escuchar a continuación la intervención de Luis Andrés Fajardo, vicedefensor del pueblo. Escuchemos. Todos los colombianos tenemos puestas las esperanzas en que este plan de vacunación tenga eficiencia y para eso, para la Defensoría del Pueblo, lo más importante es que esté revestido de un proceso de transparencia, con una acertada y oportuna información y comunicación desde las autoridades hasta toda la ciudadanía. Especialmente también una coordinación que tenga que ver con los actores de este juego, que son las EPS y las IPS. Desde ese punto de vista, la Defensoría ha detectado que hay 3 preocupaciones que llaman su atención. La primera es la necesidad de que haya información más completa y clara respecto del plan de vacunación y de los procedimientos con que se llevará a cabo este plan de vacunación. Desde nuestra labor de divulgación y difusión de derechos humanos, consideramos importantísimo que toda la ciudadanía esté enterado de los pasos, que haya transparencia absoluta en los procesos. Y desde la mesa de concertación e individualmente vamos a hacer todas las tareas necesarias para lograr que la ciudadanía esté claramente enterada de cuáles son los distintos procedimientos que se van a seguir. En segundo lugar, una preocupación que ha sido constante desde el primer día es que como la información de la cual depende la priorización es información que se encuentra en las bases de datos de las EPS, consideramos indispensable lograr una coordinación para que las EPS asuman la responsabilidad y el liderazgo en cuanto a la actualización de la información que está en esas bases de datos. No solamente, y esto es muy importante, de los datos de contacto de los distintos pacientes de las EPS que son indispensables para poder informarles sobre el momento de su vacunación, sino también sobre la salud y el estado de salud y las condiciones médicas de cada uno de los pacientes, porque muchos de ellos pueden hacer parte de los grupos de riesgo, pero si esa información no está claramente consignada y actualizada en las EPS, entonces el sistema no va a ser eficiente atendiéndolos. Por lo tanto, entonces,
para la Defensoría es muy importante que las EPS cumplan con su deber de tener actualizadas las bases de datos, pero que dicho deber no corresponda a una actuación pasiva, esperando que sean los pacientes quienes lleguen a ellas, sino que haya verdaderamente campañas dirigidas a que los pacientes actualicen su información, sin lo cual, como venía diciendo, pues el sistema y la priorización, que desde nuestro punto de vista cumple con criterios razonables, pues no va a ser eficiente. Nos preocupa también, nos ha llamado mucho la atención y nos preocupa que el tema de la realización de las pruebas hasta ahora ha tenido muchas falencias. No solamente falencias en cuanto a la oportunidad, sino falencias en cuanto a la realización, porque dadas las demoras, han sido muchos los pacientes de las EPS que, pese incluso a condiciones de comorbilidad o condiciones de casos crónicos de salud, han debido pagar de su propio bolsillo la realización de las pruebas porque la EPS se torna demasiado difícil, compleja o exigente para hacer esta clase de pruebas. Y eso puede ser sumamente complicado. También hemos visto en esa materia que hay dificultades en cuanto a la oportunidad de la entrega de los resultados. Y esas dificultades son algo que nos llama la atención y estamos revisando detalladamente algunos casos para ver cómo podemos incidir en la materia, lo cual además se facilita, y debemos decirlo, con esta nueva mesa de concertación que hemos hecho con los órganos de control y que nos permite justamente intercambiar esa clase de información para que lo que normalmente se quedaría en una queja ante la Defensoría pueda convertirse más bien en una denuncia ante la Procuraduría o ante la Contraloría, según sea menester, dada la naturaleza de la queja, indagar en lo que sucede. Para nosotros lo más importante es que todo el proceso esté rodeado de legitimidad, y esa legitimidad la da la transparencia, que es a su vez aquello que puede darle confianza al público. Es necesario, y lo hará la Defensoría, hacer una campaña clara sobre los efectos de la vacunación, pero también sobre la importancia y el deber ciudadano que implica la vacunación para que la estrategia de inmunización pueda llegar a ser efectiva. En eso estamos trabajando en la campaña para dar información clara en la materia, y sobre todo a través de la mesa y a través de las solicitudes que haremos con la mesa, garantizar la absoluta transparencia del proceso. Y el proceso de vacunación no es lo único que preocupa en nuestro país. Vamos a escuchar a continuación a Óscar Andía Salazar, miembro de la Federación Médica Colombiana y de Observamed, quien manifiesta que no solo hay una urgencia con relación a la vacunación, sino también con todo el sistema de salud de Colombia. Escuchemos. Nosotros creemos que hay que resaltar unos hechos fundamentales en la forma más resumida posible. De tal manera que el primer hecho que nosotros creemos que debe tenerse claro es el hecho diagnóstico número 1 de que Colombia es el segundo entre los países latinoamericanos en número de casos. Esto ya se ha dicho, pero hay que repetirlo. Es segundo entre los países hispanoamericanos en número de muertos. Y a nivel mundial es un décimo en casos y duodécimo en muertes. Este escenario, al margen de lo que se quiera mostrar desde, los aparatos de información de los asesores de imagen que manejan el sistema de información, es realmente catastrófico. Y ese es nuestro primer hecho diagnóstico. La situación del manejo de la pandemia es catastrófica. En segundo lugar, el segundo hecho que nosotros creemos que hay que resaltar es que este escenario catastrófico tiene raíces estructurales. Al margen de lo que se quiere mostrar en grandes medios y de lo que circula en redes sociales, donde hay una dispersión total del mensaje, creemos que nosotros debemos especificar en la mejor forma posible estas llamadas estructurales. Comenzando porque en este momento estamos en la Comisión Quinta, cuando lo normal, la vía natural sería la Comisión Séptima. Lo que pasa es que la Comisión Séptima, en lugar de legislar para resolver los problemas estructurales del sistema de salud, trabajó durante prácticamente toda la pandemia para legislar, tratar de llevar a nivel de ley la estrategia del sistema de salud de aseguramiento comercial, pasar todos los recursos de la salud al manejo de las EPS.
Por lo tanto, nuestra primera proposición, para ser propositivos, es que la Comisión Séptima legisle para la salud, no para la apropiación de recursos, porque todavía está pendiente la solución del proyecto de ley 10. Otro hecho que queremos resaltar es que el comercio, a nivel estructural, es que el Ministerio de Salud fue sorprendido por la pandemia en medio de una política pública de empoderamiento de las EPS. Antes de que se apruebe la ley 10, ya están en marcha las circulares, una plataforma legislativa, una plataforma regulatoria que ha entregado la totalidad de los recursos, hablando incluso de los recursos no POS, al manejo de las EPS. Entonces, nosotros creemos que ese es un hecho fundamental porque implica la apropiación por parte de las EPS de lo que se llamaba antes la intermediación financiera, lo que es ahora muy evidente por la epidemia, la intermediación funcional, la intermediación estadística. No tenemos estadísticas. ¿De quién es la responsabilidad? No tenemos estadísticas vitales adecuadas de verdad. ACEMI, que congrega las EPS más organizadas o más grandes, publica un gráfico, entre otras lleva 39, pero son unos datos absolutamente insuficientes. ¿Cómo puede estas entidades recibir todos los recursos de la salud y hacer un seguimiento estadístico de la pandemia en esos términos tan pobres? Entonces, esa es una falla estructural. Nuestro sistema no tiene una forma de seguimiento estructural, público y adecuadamente organizado para mostrar la evolución estadística del problema. No sirve decir que han hecho 15 millones de llamadas, que han contestado 15 millones de llamadas, cuando toda la población sabe, ¿no?, que eso no es nada resolutivo. En los hechos, las EPS se están negando servicios. En los hechos, las EPS, como acaban de darnos el mensaje, ¿no?, han dejado de hacer los exámenes en la magnitud que se necesitaba. La estrategia que ha funcionado en todo el mundo, que es la detección temprana y el seguimiento de los casos, aquí es al revés. Aquí se le niega el servicio a todos los países. Y entonces, lo que nosotros creemos que hace falta, y esta es la propuesta, es que haya un seguimiento estadístico real epidemiológico, no este conteo de casos para mandar mensajes equivocados. Pues no digo que no sea necesario, hay que hacerlo. Hay que hacer el seguimiento del número de casos, el seguimiento del número de muertos, número de recuperados, con el gran énfasis que se le hace. Está bien, ¿ah? Pero señores, ¿cuál es el segmento epidemiológico? ¿Dónde están los distintos, las distintas causas de mayor presión sobre las IPs, sobre la estructura hospitalaria y las UCIs? De acuerdo con que hay un condicionante de la irresponsabilidad en el manejo del aislamiento y de la cuarentena, de la irresponsabilidad de alguna parte de la población. Pero todo el mundo habla de eso y nadie dice nada de lo que está influyendo la negación en cuanto a los exámenes y en cuanto a los servicios que hay que prestar. Y bueno, entonces, ¿eso qué implica? Pues que tiene que haber estructuralmente un adecuado funcionamiento de los órganos de control. Y nosotros acabamos de publicar un informe donde mostramos en la página de la Supersalud que en el cuarto trimestre de 2019 se hizo el último reporte de negación de servicios a Supersalud. Si eso pasó antes, son 29 EPS que no reportaron los datos, no reportaron las negaciones, que es una obligación que le fijó la Corte Constitucional. Las EPS no reportaron las negaciones antes de la pandemia. Contéstenme, por favor, ¿qué pasó durante la pandemia? Entonces, no hay reporte de las pandemias. Luego, debe existir un reporte de los índices de calidad de las EPS. Muéstranos dónde está. El último es del 2016. Entonces, para redondear, los órganos de control no están cumpliendo con su función.
Y eso hay que decirlo. Y eso no aparece en los medios. Eso no aparece en las intervenciones. Ahora, la única institución que, en nuestra opinión, está cumpliendo en la manera de lo posible con las tareas de contención es a nivel distrital en Bogotá. Y ahora existe un aparato para buscar, digamos, entorpecer con la función que ellos están cumpliendo. Pero nadie dice nada de estas cosas monstruosas a nivel nacional, con lo que tienen que hacer los órganos de control. Finalmente, pues me toca suspender el resto, pero realmente nosotros creemos que tiene que haber otras proporciones. Entre ellas, nosotros hemos comenzado, con el Colegio Médico de Bogotá y Federación Médica Colombiana, un curso para el entrenamiento de los profesionales de Estado. Eso debería hacer el gobierno, eso debería hacer las EPS, no dedicarse a pasar unos numeritos ahí. Entonces, hacen falta soluciones estructurales, hace falta cambiar el sistema de definición de responsabilidades y hace falta que las EPS se pongan a resolver el problema en lugar de preocuparse solo por la captura de los recursos. Y de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recuerdo que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Recuerden que les habló Karina Arango Carbono. Que tengan todos una feliz noche. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio.